digamos, es como lo más interesante del cuento, que uno queda un poco como en ascuas de qué sucedió, ¿cierto? La historia queda un poco abierta. Que cuando decías, por ejemplo, lo efectivo, yo siento que, y cuando hacía la pregunta sobre la crónica periodística, yo siento que en últimas también es algo literario, porque en medio de toda la trama también hay ese tipo de conversaciones que se pueden tener comúnmente antes de un viaje, hablar de política, hablar sobre una cosa y la otra, y eso le da el carácter de realidad a la historia. O sea, Muy bien. como que en últimas uno se la termina creyendo y dice, esto sí pasó, pero eso también es un recurso literario. Claro. No, no, sin lugar a dudas, pues está enmarcado pues en una estructura literaria. Pero me refiero a, digamos, a qué posibilidades tiene como de tensar como ese género, ¿cierto? Porque es que la pregunta mía es, esto lo escribió Art, pero uno podría pensar, bueno, eh, en medio de ese género lo pudo haber escrito cualquier cantidad de escritores, ¿sí me hago entender? Claro, lo interesante de este hombre es que tiene unas señas particulares, que eso es lo que venimos como intentando estudiar, pero en estos cuentos esas señas particulares parecen perversas, o están, digamos, muy hipotecadas a una estructura ya muy hecha, muy construida. Pues de pronto es porque por el tipo de personajes que usó, ¿no? Es que los otros le podían permitir más un poco, pues como el profundizar tanto en otros aspectos. Pues yo lo que siento es que aquí, digamos que su lenguaje fue un poco más simple, pues como fue como más cauteloso, pero también es como porque no tiene esos elementos tan mágicos que tienen los demás cuentos. Del exotismo. A mí me gustó mucho una cosa que dijo Santiago la semana pasada y que tenía que ver pues como con digamos como muy chocado por el cuento anterior. Santiago está ahí. Aquí Santiago, estoy, Jorge. Sí, sí. todo. Que apuntaba pues como a la idea del escritor mercenario. Yo creo que estos cuentos no dejan de estar enmarcados en esa lógica, ¿cierto? En una lógica digamos, de los tirajes, de las publicaciones periódicas. Sin embargo, yo veo que lo están defendiendo. Ustedes en algunos momentos lo han atacado mucho, a mí me ha tocado defenderlo. En este momento estamos como en la posición contraria. Ustedes lo están defendiendo, yo lo estoy atacando. Y yo veo como ese registro, o sea, como el registro de la captura muy explícita del lector. Y sin duda, pues como dice Carolina, pues se vale de una cantidad de recursos literarios, pero son recursos literarios, digamos, muy generales, muy, ¿cómo se dice? Muy plegados precisamente a ese género, no sé si soy claro. Han leído cuentos, de pronto Patricia, pues que conoce tanto esta, pues que, que está más relacionada con esta literatura, ha leído cuentos similares. No, yo más que todo leo son novelas. Pero bueno, novelas similares, pues donde la trama tenga que ver con este asunto. De espionaje. Sí, más o menos. Sí, algo así. Yo no sé por qué pensé, y Santiago me perdonará, pues que sabe más de cine que todos, yo no sé por qué pensé en Casablanca. Es una tremenda licencia, Santiago. Que pensar en Casablanca, no Sí, sé, me imagino como la manera en la que se construyen los personajes, pensar a Ferraín con gabán y sombrero, y a Ingrid Bergman como esta otra chica. sí, sí, como una Matajari, ¿no? Una mujer fatal. Pero sí, completamente fatal acá, ¿no? Ahí en todas, le tenía Entonces, como miedo a las mujeres. pues sería lo mínimo, ¿no? Como así. Carolina, qué pena, vos estabas diciendo ahora algo en relación digamos, como a la literatura que aparece ahí. Yo de pronto te corté. Pues yo no he leído tanto de espionaje, sino pues como lo del Mossad, no sé si era eso lo que quieres decir. No, Eh, que encontrabas ahí, digamos, como unas figuras literarias que me pareció interesante y yo no sé por qué te interrumpí, me disculpa. a mí me gusta mucho cómo maneja, cómo es de ligero al manejar la muerte, en este al menos, porque en nosotros es algo, creo que alguien lo decía ahorita, como más místico, más, no sé,
aquí me parece que es muy ligero para hablar sobre muerte y me imagino que también tiene que ver con el espionaje, o sea, quien trabaja en eso tiene que estar muy seguro de que pues en cualquier misión facilito muere y me imagino que es así de ligero para todos, ¿cierto? No son como nada apasionados, sino que son como todos pensadores ahí, todos como adelantándose a la movida del otro. A mí la verdad me parece, yo sí veo, por ejemplo, la maquinaria y digamos, todos dos saben lo que van a hacer y todos dos saben que cualquiera de los dos va a morir, pero todos dos mueren, ¿cierto? Yo sí veo pues como el link con ese otro poderoso maestro que es el que los maneja y los pone donde necesitan, dos, pues como dos personajes, uno que va como para que me asciendan a ver, pues yo mato a esta vieja, pero pues nada, además que ella hasta iba con la misma promesa, ¿cierto? Pues así es como yo lo entendí, es simplemente una interpretación, tal vez no vi otras cosas, pero para mí, a mí me gustó porque no queda cabo suelto, en parte también me parece la premisa de lo que decías ahorita de enganchar, ¿cierto? A mí no me parece tan abierto al menos, o sea, no, a mí, es mi percepción, ¿no? Sí, bueno, y hay otra cosa ahí, pues por lo menos el cuento anterior, que Patricia pues estaba muy, muy contenta con ese cuento, y está muy bien, y este, que ya no tiene como esa, digamos, como esa exigencia que uno le nota en los cuentos que leímos, pues una cantidad de cuentos orientales, nosotros hicimos yo creo que los únicos que hemos leído todos esos cuentos orientales somos nosotros en Medellín. Y bueno, a mí me parece que está muy bien, que no tiene como esa exigencia como de aparecer como una especie como de Virgilio, pues, y de irnos guiando y de un poco tener un asunto pedagógico sobre el Oriente y irnos mostrando el exotismo, ¿cierto? Digamos, acá se mueve como en un territorio conocido y construye una ficción digamos, en un contexto de guerra, que para el momento era un contexto, digamos, contexto muy resabido, muy conocido, ¿no? Entonces, en esa medida puede permitirse narrar, simplemente narrar, que eso es lo que me llama mucho la atención. A mí me da la idea, pues, y estoy jugando, pues, como a imaginar que estos cuentos el hombre lo escribió con la mano izquierda, o sea, un escritor muy dotado y que podía contar una historia, o sea, que ya estaba muy curtido en el oficio, que podía, casi que se me ocurre pensar, pues estoy jugando, ve, escribiste un cuento sobre un espía, y que al hombre lo sientan 2 horas, 3 horas y con la mano izquierda lo puede hacer mientras escribe con la derecha un aguafuerte. Pues me da la sensación como como de mucho conocimiento del oficio. Y en esa medida yo lo pierdo como escritor, ¿cierto? Porque no lo veo, como si lo veo en otros cuentos, que eso es, digamos, que me parece un ejercicio que vamos a hacer muy interesante, como hacer ese paralelismo entre estas historias que hemos leído y el juguete rabioso. ¿Cómo lo leyó Santiago que no ha dicho nada? Jorge, yo me uno a tu ataque. Pues a mí me pareció entretenido, pero no creo que es un gran cuento. Pero ¿cómo así que tú no? No, pues Coger el bulto. pues estoy de acuerdo con eso que mencionabas y ese juego pues que haces del imaginar a Roberto Vara ahí como, pues, como escribiendo este cuento a la carrera, un poco en la lógica ese del escritor por entrega, ¿no? De para mañana necesitamos un cuento para esta edición de Mundo Argentino, escribe esto. Pero no sé, vos preguntabas bueno, preguntabas, no decías, pues como que distinto los cuentos africanos, ¿no? Pues sí, y por encima del obvio, pues que es unas diferencias materiales, pues geográficas, eh, creo que en cuanto a un registro, pues y una forma de narrar, pues no creo que difiera mucho de un cuento como este, ¿no? Con el final efectivista, como con pues sí, no sé, pues pues está bien el cuento.